La informática se encarga de estudiar el hardware, el software y el procesamiento de los datos con el fin de mejorarlos cada día. Los encontramos en nuestro alrededor, en los transportes, medicina y en las comunicaciones. El procesamiento del computador consiste en 3 etapas. La primera es la entrada, en el cual es cuando introducimos los datos. Luego el algoritmo, que son las instrucciones para procesar los datos. Y por último tenemos el procesamiento y salida, en el cual nos va a mostrar el resultado final. En 1697 se crea el cálculo binario por Leibniz. En 1840 se crea la primera máquina matemática por Ada Lovelace. En 1936 Alan Turing crea la primera calculadora. En 1941 Konrad Zuse crea la primera computadora llamada Z3. En 1946 a 1955 comienza la primera generación. De 1958 a 1964 inicia la segunda generación. En 1959 se crean las computadoras más importantes llamadas IBM 1401 e IBM 1620. En 1960, la palabra informática fue dicha por Philip Dreyfus. En 1964 a 1971 inicia la tercera generación. En 1965 fueron creadas las computadoras CDC 6600 y IBM 360. En 1968 fue implementada la TV a color y se crea el primer mouse por Engelbart. En 1969 se crea el primer teclado y se implementa la interfaz hombre-máquina. En 1971 a 1981 se genera la cuarta generación y el primer microprocesador. En 1974 se crea el primer microprocesador de uso general. En 1982 hasta la actualidad es la quinta generación. Para que el computador pueda funcionar necesita del hardware y del software. El hardware es todo lo que podemos ver y tocar, es decir, es la parte física del computador. Como ejemplo tenemos el mouse, el teclado y el monitor. El software es todo lo que solo podemos ver. Estas se pueden incluir a las apps y a los sistemas operativos. Ahora, el computador analiza los datos mediante el código binario, el cual consta de patrones de 0 y 1. Los componentes del hardware de un computador, la carcasa, la cual aloja los elementos fundamentales del computador. Fuente de alimentación, el cual regula el voltaje necesario para el funcionamiento de los dispositivos. La placa base se encarga de integrar todos los elementos del ordenador. El microprocesador es el cerebro del ordenador. Este procesa toda la información. La memoria RAM guarda las instrucciones que deben realizar el computador. Es el responsable de la velocidad. Las ranuras de expansión sirven para insertar tarjetas que expanden las posibilidades del ordenador. El chip BIOS almacena la secuencia de datos e instrucciones que inicia el ordenador. La pila mantiene en función el reloj interno, el cual proporciona la fecha. Al mantenerse cargado, hace que el reloj. Los conectores IDE, ATA y SATA sirven para conectar los discos duros y unidades CD-DVD. El cable bus manda los datos ingresados del CD-DVD o disco duro. Los puertos de entrada y de salida sirven para conectar todos los dispositivos externos. Unidades de almacenamiento, en los cuales se almacena toda la información de forma permanente. Los componentes del software son todas las aplicaciones, sistemas operativos y lenguajes de programación. Los periféricos de entrada y de salida sirven para comunicarnos con la computadora. Los de entrada son los que ingresan la información y datos. Ejemplos: mouse, teclado y micrófono. Los de salida son los que muestran los resultados, como el monitor, impresoras y bocinas. El Internet es una red que permite la comunicación de computadoras. Funciona a partir de protocolos de comunicación. Un protocolo es un conjunto de procedimientos, lenguajes y códigos que dan como resultado el intercambio de información entre computadoras. Para que las computadoras se comuniquen, necesitan de una dirección IP, el cual es un identificador de 4 grupos de números, y un dominio, el cual codifica el sitio de la red donde se encuentra. Un ejemplo es el .com. El www, el cual significa World Wide Web, en español Red Mundial, permite mantener información en diferentes formatos.